No es un secreto que las pruebas de ADN han recorrido un largo y complicado camino en las últimas décadas. Pero es la creciente demanda de estos kits de pruebas caseras lo que ha conducido a algunos descubrimientos sorprendentes. Gracias al ADN, cada día se reúnen familiares que llevaban mucho tiempo perdidos y por supuesto ayudan a resolver crímenes. Pero para dos mujeres nacidas y criadas en Oklahoma, los resultados de sus pruebas de ADN revelaron un misterio impactante. Esta historia comenzó en el 2019. En ese año, Tina Ennis ya era una madre de 55 años y nada en su vida parecía presagiar problemas. Un día decidió hacerse una prueba de ADN en casa con la esperanza de que la ayudara a reunir algunas de las piezas que le faltaban. A Tina siempre le habían dicho que su abuelo había abandonado a la familia cuando su madre era muy pequeña, por lo que al no haber conocido nunca a su abuelo, Tina pensó que la prueba podría ayudarla a encontrarlo o al menos saber algo más sobre su vida. Pero en cambio, los resultados dieron lugar a más preguntas que respuestas. Según Tina, su árbol genealógico se llenó de repente de nombres desconocidos de los que nunca había oído hablar. Pero cuando fue a ver a su madre, Catherine Jones, para que le aclarara las cosas, solo aumentó su confusión. El caso es que Catherine tampoco había oído hablar de ninguno de esos hombres, especialmente uno que aparecía por todas partes, el de Brewster. Ambas estaban desconcertadas hasta que Tina finalmente convenció a su madre para que se hiciera su propia prueba. Así es, amigos, fue entonces cuando todo encajó. ¿Qué sorpresa se llevaron la madre e hija cuando resultó que el árbol genealógico de Catherine era completamente diferente al de su propia hija? De hecho, el nombre de su hija no aparecía en ninguna parte y de ahí surgió la gran pregunta: ¿cómo es posible? Claramente al principio ambas supusieron que se trataba de algún tipo de fallo del sistema. Y sobre todo porque habían vivido como madre e hija durante medio siglo y ciertamente nunca se les pasó por la cabeza que no pudieran ser madre e hijas biológicas. Pero cuando se pusieron en contacto con la empresa para confirmar sus resultados, el representante del servicio técnico les aseguró que era preciso en un 99%. Y añadió que los clientes a veces descubren algunas cosas interesantes. Pero en este caso los resultados fueron tan interesantes que cambiaron la vida de la familia. ¿Y cuál fue el resultado? Si Tina no estaba emparentada biológicamente con su madre, a quien dio a luz Catherine el 18 de mayo de 1964. Esto fue realmente un shock para todos. Catherine recordaba bien aquel día cálido de primavera de 1964 cuando dio a luz por primera vez en el Hospital Duncan de Oklahoma City. Me enamoré de la bebé en el momento en que los médicos me la pusieron en los brazos tras el parto. Recuerda Catherine, nunca pensé que no fuera mi hija. Puede parecer el guión de una telenovela confusa, pero esa era la realidad. A partir de ese momento, Tina se propuso averiguar quién era la otra bebé con la que la habían confundido y lo que realmente había pasado allí hace exactamente 55 años. Para ello, Tina buscó en internet el nombre de una mujer que había nacido en el mismo hospital de Oklahoma City el mismo día que ella. Se llamaba Jill López. Posteriormente, gracias a Facebook, Tina pudo encontrar el perfil de Jill y convencer de alguna manera a su madre para que se pusiera en contacto con ella. Tuvieron que esperar unos días para obtener una respuesta, pero por suerte la desconocida les contestó. Según se supo más tarde, poco después de nacer, a Jill se la llevaron a una zona rural de Oklahoma donde fue criada por Joyce y John Brewster, a quienes conoció como sus padres. Y en el 2019 se había mudado al suroeste de Oklahoma, donde vivía en la pequeña ciudad de Lawton. La información que compartieron con ella le intrigó enormemente y luego Jill se hizo una prueba de ADN por su cuenta que confirmó esa inquietante corazonada. Resultó que era la hija biológica de Catherine Jones. Lo lógico sería suponer que los padres de Tina eran Joyce y John Brewster, que vivieron toda su vida y fallecieron sin siquiera sospechar de que estaban criando y educando a la hija de otra persona. En cuanto a Catherine, la noticia le resultó aún más difícil de comprender. Pero cuando le mostraron los resultados de las pruebas, junto con las fotos de Jill cuando era niña, todo tenía sentido. De hecho, el parecido era sorprendente. Durante los últimos años, todas ellas se han enfrentado a las consecuencias de su descubrimiento. Catherine llevaba mucho tiempo lidiando no solo con el hecho de que Tina no es su hija biológica, sino también con la dura verdad de que los hijos de Tina no son sus nietos biológicos. También la atormentaba un profundo sentimiento de culpa por todos los años que se había perdido con Jill. Cumpleaños y festividades que ahora no podría recuperar.
Tina, en cambio, estaba destrozada por el hecho de que nunca pudo conocer a sus propios padres biológicos, ya que habían fallecido muchos años antes. Pero no había nada que pudiera hacer, y era mejor tener una familia tarde que nunca y seguir viviendo con ella. Además, Catherine tiene ahora otra hija, y Tina y Jill una hermana. En cuanto a los responsables del cambio, no se sabe en qué circunstancia ocurrió, porque ellos mismos hace tiempo que han fallecido. Ya que no se sabe si fue un descuido por casualidad o una broma cruel de alguien. A pesar de todo esto, las 3 mujeres están demandando al sistema hospitalario que afectó sus vidas de semejante manera. Pero hasta ahora, el hospital ha rechazado todas las acusaciones, no porque no haya ocurrido, sino porque el Hospital Junction es una organización diferente del hospital original donde se produjo la equivocación. En fin, esa es la historia, amigos, y si creen que este caso es excepcional, me atrevería a cuestionarlo. ¿Quién sabe cuántas confusiones de este tipo ha habido en el mundo y cuántas personas ni siquiera saben de sus orígenes? Pero como dice el refrán, los padres no son los que han engendrado, sino los que han criado.